Mi esposa me llamó bancarrota emocional después de 22 años de matrimonio y me dejó por el mentor de nuestro hijo, llevándose todos nuestros ahorros con ella. Planeaba dejarme en la calle y vender nuestra casa para irse a Las Vegas. Pero olvidó un pequeño detalle en los papeles de hace 30 años. La casa nos pertenece a los dos, pero la tierra debajo de ella me pertenece solo a mí. Y voy a usar eso para darle una lección que nunca olvidará. En este momento, estoy sentado en mi camioneta Ford en el estacionamiento de un motel barato en las afueras de Phoenix. Son las 3 de la mañana y a mi lado, en el asiento del pasajero, hay una bolsa con ropa sucia y una caja de herramientas. Hace 5 minutos hice probablemente la cosa más terrible que puede hacer un padre. Bloqueé el número de teléfono de mi hijo. Diego, mi muchacho, me envió una foto desde su campus en California. Sale sonriendo, bronceado, feliz, sosteniendo un trofeo. Miré esa pantalla y sentí náuseas físicas. No pude contestarle. No pude escribirle que estoy orgulloso de él porque mis manos temblaban de rabia y vergüenza. Lo bloqueé no porque haya dejado de quererlo, sino porque si escucho su voz ahora mismo, me voy a romper. Le voy a soltar toda la verdad sobre su madre. Le voy a contar que su familia perfecta, de la que está tan orgulloso, se quemó hasta los cimientos, y que su madre, la misma que lloraba en su hombro al despedirse, se estaba acostando con su supuesto mentor esa misma noche. No quiero destruir su mundo mientras está presentando sus exámenes finales. Pero Elena destruyó mi mundo por completo, y parece que sintió cierto placer sádico al hacerlo. Maldita sea, tengo 45 años. Soy un hombre hecho y derecho, tengo mi propia empresa de construcción, he resuelto problemas toda mi vida, he construido casas, he sido una pared de piedra. Y ahora estoy embarrando lágrimas sobre el volante como un adolescente. Intento entender en qué momento mi vida se convirtió en este infierno. Todo comenzó ni siquiera con la infidelidad. Todo comenzó con el silencio en la casa. Un poco de historia para que entiendan qué clase de idiota soy. Hace 4 meses llevamos a Diego a la universidad. Fue un día pesado. No me da vergüenza admitir que cuando veníamos de regreso, yo no era yo mismo. Durante 18 años fui ante todo un papá. Entrené a su equipo de béisbol, le enseñé carpintería en el garaje, hacíamos todo juntos. Y así regresamos a una casa vacía, donde su cuarto todavía huele a su desodorante, y simplemente me derrumbé. Esperaba que Elena me apoyara. Se supone que somos un equipo, 22 años juntos. Pensé que nos abrazaríamos, abriríamos una botella de vino y nos acostumbraríamos a vivir para nosotros mismos. Pero Elena actuó como si se hubiera quitado un peso de encima. Miró mi cara larga y declaró que me estaba comportando de manera patética. Me dijo que necesitaba un hombre, no un debilucho, y que la estaba asfixiando con mi depresión. Declaró que Diego se había ido y que ahora ella por fin podía vivir para sí misma, mientras yo la arrastraba hacia abajo con mis quejas. En ese momento me sentí culpable. De verdad pensé que tal vez estaba exagerando y necesitaba recomponerme. Incluso le pedí perdón por mis sentimientos. Ahora entiendo que esa fue la primera grieta. Fue ahí cuando ella se dio cuenta de que podía pisotearme y yo le pediría perdón. Después de que nuestro hijo se fue, mi esposa, una exitosa agente de bienes raíces, pareció perder la cabeza. Empezó a desaparecer en el gimnasio 3 horas al día, cambió completamente su vestuario por ropa provocativa que antes consideraba vulgar. Toda la casa se impregnó de su nuevo perfume carísimo. Empezó a llamarme el inquilino. Literalmente. Podía pasar por mi lado en la cocina y soltar que el inquilino olvidó sacar la basura otra vez o que el inquilino respira demasiado fuerte. Traté de estar a la altura. Trabajé como un perro para pagar sus nuevos caprichos, sus tratamientos estéticos y viajes a seminarios de crecimiento personal. Pensé que estaba pasando por la crisis de la mediana edad y que yo solo necesitaba estar ahí y aguantar. ¡Qué burro fui! Estaba totalmente ciego. Y entonces apareció Javier. Hace 3 meses, durante la cena, Elena, toda radiante, anunció que había encontrado un mentor para nuestro hijo. Supuestamente es un inversor genio de California, cliente suyo,
que ayudará a Diego a hacer contactos. Me enseñó su foto. El típico hombre exitoso, dientes blancos, un traje que cuesta más que mi camioneta. Elena dijo que aceptó trabajar con Diego por solo $2,000 al mes como un favor de amigos. Yo, como el más tonto, acepté. Incluso tuvimos una videollamada, y le agradecí personalmente a este Javier por cuidar de mi muchacho. Le di las gracias al hombre que, como resultó ser, ya se estaba acostando con mi esposa y planeando cómo exprimir hasta mi último centavo. Javier me miró desde la pantalla con esa sonrisita condescendiente y dijo que yo construyo casas con las manos y que eso es muy tierno, pero que él y Diego construirán imperios con la cabeza. Esa palabra tierno me dolió, pero me quedé callado por el bien de mi hijo. El desenlace ocurrió ayer. Era nuestro aniversario. Reservé una mesa en un restaurante de carnes muy caro, me puse traje, le compré una pulsera de oro. Me senté ahí como un tonto y la esperé una hora entera. Llegó, ni siquiera se disculpó, pidió el vino más caro y me miró como si yo fuera un espacio vacío. Cuando le entregué el regalo, ni siquiera abrió la caja. Simplemente la empujó con el dedo y dijo que teníamos que hablar. Declaró que este matrimonio le quedaba chico. Dijo que me mira y no siente nada más que aburrimiento. Que estoy atascado en el pasado con mis maderas, y ella necesita grandeza. Y entonces soltó una frase que no olvidaré hasta que me muera. Dijo que estoy en bancarrota emocional y que ella simplemente está reinvirtiendo su felicidad en un activo más prometedor. Le pregunté qué tenía que ver Javier en esto. Se rió en mi cara. Dijo que Javier es su alma gemela, que él entiende sus ambiciones y que la intimidad con él es algo que nosotros nunca tuvimos ni hace 20 años. Yo estaba temblando. Le dije que nos divorciaríamos y dividiríamos todo 50 y 50, que no le daría ni un centavo más de lo que exige la ley. Me miró con tal lástima, como si yo fuera un niño que no entiende nada, y me aconsejó que revisara las cuentas antes de exigir derechos. Se levantó, tiró la servilleta en la mesa y se fue, dejándome con una cuenta de $400 y una vida destrozada. No fui tras ella. Corrí a casa mientras ella no estaba, y lo primero que hice fue entrar a nuestra banca en línea. No había cambiado la contraseña, al parecer pensaba que yo era demasiado tonto para eso. Cuando vi los números, se me nubló la vista. En nuestra cuenta de ahorros, donde estaba el dinero para la vejez y para expandir mi negocio, quedaban $432. Todo lo demás había desaparecido. Cientos de miles de dólares en los últimos 6 meses volaron a cuentas de empresas fantasmas, centros de consultoría y, por supuesto, a las cuentas de Javier. No solo me estaba engañando. Estaba financiando metódicamente, mes tras mes, su nueva vida hermosa con su amante usando mi dinero. Busqué en su vieja tableta que estaba tirada en la oficina. Ni siquiera había cerrado su correo electrónico. Y lo que encontré ahí fue peor que cualquier traición. Había correos con su abogado, iniciados hace 6 meses, mucho antes de que Diego se fuera. Discutían cómo mover los bienes para que yo me quedara sin nada en el divorcio. Planearon esto fría y calculadoramente mientras ella me sonreía en el desayuno. Pero el último correo de Javier, que llegó esta mañana, me remató por completo. Le escribió que este perdedor, refiriéndose a mí, no sospecharía nada, y que tan pronto como yo firme los papeles, venderán la casa y se largarán a Las Vegas. Pero lo más aterrador estaba al final. Javier escribió que él se encarga de Diego, que el chico come de su mano y estará completamente de su lado. Quieren quitarme no solo mi dinero y mi casa. Quieren quitarme a mi hijo. Convertirme en un fracasado ante sus ojos y hacer de este estafador un héroe. Me senté frente a la pantalla en la oficina oscura y algo dentro de mí murió. Dejé de llorar. Dejé de tenerme lástima. En lugar del dolor llegó un cálculo frío, helado. Escuché su coche llegar a la casa, pero no armé un escándalo. Simplemente tomé mis herramientas, me subí a mi camioneta y manejé hasta este motel. Elena piensa que soy aburrido y predecible. Piensa que ahora le rogaré que vuelva o simplemente me emborracharé hasta morir. Pero olvidó un pequeño detalle. Un matiz diminuto que no apareció en la correspondencia con sus abogados caros.
La casa que sueñan con vender está sobre una tierra que técnicamente no nos pertenece. Es tierra del fideicomiso de mi abuelo, y yo soy el único con autoridad para firmar. Sin mi firma, su plan no vale más que el papel higiénico que usan. Estoy sentado aquí en este agujero, preparándome para devolver el golpe. Esto no será venganza. Esto será justicia. Actualización. Han pasado 12 horas desde que me escapé de mi propia casa. Todavía estoy en este motel, y el café aquí sabe a ácido de batería, pero mi cabeza funciona con una claridad sorprendente. Sé que muchos de ustedes en los comentarios probablemente preguntarán por qué simplemente huí, por qué no me quedé a armar un escándalo, por qué no saqué a patadas a ese Javier de mi porche. Créanme, ganas no me faltaban. Quería restregar su cara bonita por mi piso de roble. Pero soy constructor, y conozco una regla de oro: no se puede iniciar la demolición hasta que no desconectas la electricidad, de lo contrario, el choque te mata. Si hubiera explotado anoche, habría llegado la policía. Elena seguramente habría jugado el papel de la víctima asustada de un tirano doméstico, Javier habría confirmado sus palabras, y yo habría pasado la noche en una celda, perdiendo cualquier ventaja. Así que mejor desaparecí. Me convertí en un fantasma. Y el silencio es lo que más los asusta ahora mismo. Por la mañana llamé a Miguel. Miguel es mi amigo de la escuela, solíamos andar en bicicleta juntos en aquellos tiempos, solo que yo me dediqué a la construcción y él se hizo abogado penalista. No es el tipo de abogado que usa trajes caros y se sienta en una oficina de cristal. Miguel es un pitbull con forma humana, se encarga de los divorcios más sucios y sabe cómo destruir a la gente en la corte. Nos reunimos en un restaurante lejos del centro. Yo me veía fatal, sin afeitar, con la ropa arrugada, pero cuando puse sobre la mesa las copias de los mensajes y los estados de cuenta bancarios, su cara se puso muy seria. Le conté todo. Sobre Diego, sobre la bancarrota emocional, sobre las cuentas vacías y sobre Javier. Miguel se quedó callado 5 minutos, solo pasando hojas, masticando un palillo y a veces negando con la cabeza. Luego me miró y me dijo que soy un idiota. Lo dijo sin maldad, simplemente como un hecho. Declaró que he sido el tipo bueno durante demasiado tiempo en un mundo donde los tipos buenos terminan en el basurero. Miguel me explicó que lo que hizo Elena no es solo adulterio, sino malversación deliberada de bienes familiares y fraude. Pero lo más interesante comenzó cuando mencioné el fideicomiso de mi abuelo. A Miguel le brillaron los ojos. Me pidió que le repitiera las condiciones de la propiedad de la tierra palabra por palabra. Le expliqué que mi abuelo era un paranoico de la vieja escuela y no confiaba ni en los bancos ni en las esposas. Puso la tierra sobre la que está nuestra casa en un fideicomiso de tierras irrevocable, donde el único beneficiario registrado soy yo, y el administrador es su antigua firma de abogados. La casa, la estructura en sí, nos pertenece a Elena y a mí, pero la tierra debajo de ella no. Miguel empezó a reírse. Primero bajito, y luego tan fuerte que la gente empezó a voltear a vernos. Dijo que esto cambia absolutamente todo. Según la ley estatal, si una estructura está en tierra ajena sin un contrato de arrendamiento a largo plazo, el dueño de la tierra puede exigir la demolición o dictar cualquier condición de acceso. Esto significa que Elena y Javier están sentados en una casa que no pueden vender. Ningún banco le dará una hipoteca a un comprador por una casa sin la tierra. Técnicamente, su plan de vender la casa e irse a Las Vegas estaba muerto antes de nacer, simplemente estaban demasiado ocupados con su codicia para revisar los registros de propiedad de hace 30 años. Mientras estábamos sentados en el restaurante, Miguel investigó a este Javier en sus bases de datos. Le tomó 15 minutos. Resultó que nuestro gran inversor de Silicon Valley es un estafador común y corriente con 2 condenas condicionales por fraude en Florida. Su nombre real ni siquiera es Javier, se lo cambió hace 5 años. Trabaja con un esquema Ponzi, ganándose la confianza de mujeres de mediana edad que se sienten poco valoradas en su matrimonio. Las convence de invertir en empresas emergentes inexistentes o bienes raíces de lujo, y luego desaparece. Elena piensa que es una depredadora que encontró a su igual, pero en realidad, es solo otra víctima a la que están destripando.
Esos $50,000 que transfirió supuestamente para un condominio en Las Vegas, probablemente ya se perdieron en un casino o se movieron a una cuenta en el extranjero. Lo más gracioso es que ni siquiera sentí lástima. Miguel me preguntó si quería advertirle. Recordé su mirada fría en el restaurante, recordé cómo me llamó bancarrota, cómo estaba dispuesta a entregar a nuestro hijo a este parásito por el bien de su nueva vida. Le dije a Miguel que no quiero salvarla. Quiero que se beba este trago amargo hasta el fondo. Quiero que se dé cuenta de la profundidad de su error cuando esté parada sobre las ruinas de su vida. En ese momento mi teléfono cobró vida. Era Elena. Primero llegaron los mensajes de texto. Preguntaba dónde estaba y por qué no dormía en casa. El tono era agresivamente cariñoso. Escribió que estaba preocupada, que me estaba comportando de manera irracional y que la estaba asustando. Luego llegaron las amenazas. Escribió que si no aparecía para la noche, presentaría un reporte de persona desaparecida a la policía y les diría a todos que estoy teniendo un colapso nervioso y que soy un peligro para mí mismo. Está tratando de tomar el control de la situación, de hacerme ver como un loco para que Javier pueda manejar nuestros asuntos en paz. Incluso envió un mensaje diciendo que Diego la llamó preguntando por mí, y que ella todavía no sabe qué decirle, insinuando que le contará alguna porquería si no regreso y soy un perro obediente. Miguel leyó estos mensajes y dijo que tenemos que darles cuerda para que se ahorquen solos. Que piensen que estoy destrozado. Que piensen que me asusté y huí a lamer mis heridas. Nuestra estrategia es silencio de radio total. No les impediremos poner la casa en venta. Dejaremos que encuentren un comprador, que firmen contratos preliminares, que acepten depósitos. Dejaremos que Elena gaste el dinero que no tiene, contando con las ganancias futuras. Esperaremos a ese momento exacto en que estén abriendo la champaña para celebrar la victoria. Y es ahí, un día antes del cierre, cuando yo apareceré. Ahora me estoy mudando a mi taller. Viviré ahí, dormiré en un catre en la oficina arriba del taller. Necesito trabajar. El trabajo manual siempre me ha ayudado a poner mis pensamientos en orden. Voy a cepillar madera, a respirar aserrín y a esperar. Elena piensa que este matrimonio le quedó chico, que soy un carpintero aburrido. Pero olvidó que un carpintero es quien construye la estructura. Y un carpintero es quien puede desarmar esa estructura sacando un solo clavo de carga. Me siento extrañamente tranquilo. Como si estuviera viendo un accidente automovilístico en cámara lenta, solo que mi esposa está al volante, y yo estoy parado en la acera sosteniendo el control del semáforo. Ha pasado una semana. Se están moviendo rápido, incluso más rápido de lo que Miguel y yo anticipamos. Ayer vi nuestra casa en el sitio web de la agencia inmobiliaria donde trabaja Elena. La puso a la venta a un precio por encima del mercado, marcada como venta urgente. En las fotos, mis cosas ya no están en la sala. Mi sillón de cuero favorito desapareció, lo reemplazaron con un puff blanco de moda. Las fotos de nuestra familia en las paredes también las quitaron. Ahora es solo una casa estéril y sin rostro, lista para una nueva vida. Incluso contrataron a un decorador para reorganizar los muebles. Miro estas fotos y no reconozco el lugar donde viví durante 20 años. Duele, no voy a mentir. Pero el dolor se calma cuando veo la prisa que tienen. Miguel descubrió otro detalle que me pone los pelos de punta. Resulta que Javier convenció a Elena de pedir un préstamo puente garantizado con su parte del valor de la casa, con unas tasas de interés brutales. Al parecer, él necesita efectivo urgentemente para cubrir viejas deudas antes de que su pirámide se derrumbe. Le está llenando la cabeza de mentiras diciendo que este dinero se necesita para una inversión súper rentable que se cerrará en un mes y traerá ganancias del 200%. Y ella, mi esposa inteligente y cínica, que siempre revisaba cada recibo en el supermercado, firmó esos papeles. Se endeudó hasta el cuello, apostando una casa que ni siquiera puede vender legalmente. Esta noche Diego debía llamar. Desbloqueé su número por un par de minutos solo para ver si había escrito. Había un mensaje: papá, mamá dice que te fuiste a las montañas a pensar. ¿Estás bien? Llámame cuando puedas. Casi me pongo a llorar viendo ese texto.
Ella le está mintiendo. Me está creando una coartada de ermitaño loco. Lo bloqueé de nuevo. Perdóname, hijo. Todavía no es el momento. Pronto sabrás todo, pero no por mí, sino por las noticias. Mañana tienen una jornada de puertas abiertas para compradores. Miguel dice que daremos el golpe inmediatamente después de que acepten la mejor oferta. El reloj está corriendo, Elena. Disfruta tu perfume caro mientras puedas. Actualización. Han pasado otros 3 días, y me siento como un francotirador acostado en una emboscada, esperando a que el objetivo aparezca en la mira. Todo sucedió exactamente como predijo Miguel, solo que aún más rápido y más sucio. Elena y su macho alfa de bolsillo, Javier, aceptaron una oferta para comprar la casa. Los compradores aparecieron al instante, una pareja joven de técnicos de California que buscaban un lugar tranquilo en las montañas. Ofrecieron un precio por encima del mercado y, lo más importante para Elena, pago en efectivo con cierre del trato en 2 semanas. No me enteré de esto por mi esposa, por supuesto. Me enteré porque me llegó una notificación automática a mi correo electrónico de nuestro sistema de seguridad, que Elena olvidó reconfigurar. Desconectó las cámaras en el dormitorio, pero dejó encendido el timbre inteligente de la puerta, y la escuché chillando de alegría en el porche, despidiendo a la gente de los compradores. Ella pensaba que había ganado. Probablemente ya se estaba gastando ese dinero mentalmente, reservando boletos a Las Vegas y eligiendo el color del cuero para el interior de un Mercedes nuevo. Incluso me envió un mensaje, el primero en una semana, lleno de falsa compasión. Escribió que entiende lo difícil que es para mí, pero que la vida continúa, y que encontraron compradores que amarán nuestra casa tanto como nosotros. Me pidió que simplemente firmara los documentos a distancia, a través del sistema electrónico, para no traumatizarnos mutuamente con una reunión. ¡Qué criatura tan cínica es! Quería que yo mismo firmara mi propia sentencia, sin siquiera mirarme a los ojos. Llamé a Miguel y le dije que era la hora. No firmamos nada. En su lugar, Miguel envió una carta oficial a la compañía de títulos que debía asegurar la transacción y una copia a la gente de los compradores. La carta tenía solo 2 páginas. La primera era una copia de los documentos constitutivos del fideicomiso de tierras de mi abuelo, fechado en 1980. La segunda era un aviso de que yo, como único beneficiario del fideicomiso, no doy mi consentimiento para la transferencia de derechos de arrendamiento de la tierra y exijo el cese inmediato de cualquier acción con bienes raíces ubicados en mi terreno. En pocas palabras, informamos a los compradores que pueden comprar la casa, pero esta quedará colgada en el aire, porque la tierra debajo de ella no les pertenece, y yo puedo poner una cerca justo enfrente de su puerta de entrada en cualquier momento. El efecto fue instantáneo, como la explosión de una bomba de vacío. 1 hora después, el agente de los compradores me llamó tartamudeando y disculpándose. Dijo que retiraban la oferta inmediatamente. Nadie en su sano juicio compraría una casa con tal carga legal. El trato por el que Elena y Javier apostaron todo se derrumbó en 60 minutos. Y 1 hora después comenzó el verdadero infierno. Estaba sentado en mi taller, lijando un trozo de madera de cerezo para una escalera nueva, cuando escuché el chirrido de freno sobre la grava. No era Elena. Era una camioneta Mercedes negra que Javier aparentemente alquiló para impresionar. La puerta de mi taller se abrió de golpe con tal estruendo que una lata de barniz se cayó del banco de trabajo. Elena entró volando. Nunca la había visto así. Su peinado perfecto estaba deshecho, su cara estaba cubierta de manchas rojas y en sus ojos había pura locura. Javier entró detrás de ella, inflado como un pavó, con su camiseta ajustada, tratando de parecer amenazante. Elena empezó a gritar desde la puerta. No preguntó cómo estaba. Simplemente gritaba que arruiné su vida, que soy un perdedor vengativo que no puede dejar ir el pasado. Gritaba que falsifiqué los documentos, que no existe ninguna tierra del abuelo, que me demandaría por sabotear el trato. Apagué tranquilamente la lijadora, soplé el aserrín del banco de trabajo y la miré. En ese momento me di cuenta de que ya no la amaba. De esa mujer con la que viví 20 años solo quedaba un cascarón, lleno de codicia y maldad.
Le dije que los documentos son reales. Le recordé cómo hace 20 años, cuando recién nos casamos y estábamos construyendo esta casa, el abuelo le advirtió que la tierra permanecería en la familia. Ella se rió entonces y dijo que le daba igual, siempre y cuando hubiera una bonita vista. Al parecer, en ese entonces me escuchaba con tanta atención como ahora. Le expliqué que sin mi firma no venderá ni siquiera una casa de perro en este terreno. Y entonces Javier entró en la conversación. Ese fue su error fatal. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, y me picó el pecho con el dedo. Apestaba a colonia cara y a miedo. Empezó a hablar con su voz impostada de coach, diciendo que yo no entendía con quién me estaba metiendo, que él tenía contactos y que me harían polvo. Me llamó carpintero patético que debería conocer su lugar. Saben, realmente soy carpintero. Llevo 25 años trabajando con las manos. Cargo madera, clavo pilotes, mis manos son prensas. Cuando me picó por segunda vez, no lo golpeé. No quería ensuciarme las manos con su cara. Simplemente agarré su muñeca y apreté. Vi cómo sus ojos se abrieron de dolor y sorpresa. Luego lo agarré del cuello de su camisa fina y simplemente lo arrastré hasta la salida como una bolsa de basura. Intentó poner resistencia con los pies, balbuceó algo, pero no se puede discutir con la física. Lo tiré por la puerta, directo al lodo, donde tengo el desagüe del agua de lluvia. Elena chilló que llamaría a la policía. Me volví hacia ella y le dije que llamara. De paso, que les contara a los policías sobre el fraude con el préstamo puente que tomó garantizado con la casa que no le pertenece. Vi cómo se le fue el color de la cara. Ese fue el momento de la verdad. Se dio cuenta de que yo sabía lo del préstamo. Se dio cuenta de que el trato se cayó, no hay dinero, y los intereses del préstamo empiezan a correr mañana, y no tiene con qué pagar porque todas nuestras cuentas están vacías. Javier se levantó del suelo, sacudiéndose sus jeans de diseñador. Todo su brillo se le cayó. Se veía patético y asustado. ¿Y saben qué hizo? No corrió a defender a mi esposa. No peleó por su honor. Simplemente murmuró que soy un psicópata, se subió a su jeep alquilado y empezó a tocarle el claxon a Elena para que se subiera rápido al coche. La apuraba porque se dio cuenta de que las cosas se estaban poniendo feas. Elena me miró. Por un segundo en sus ojos parpadeó algo humano. Tal vez miedo. Tal vez la comprensión de lo que había hecho. Preguntó en voz baja qué iba a hacer yo. Respondí que iba a terminar esta escalera, y le aconsejé que buscara un buen abogado, porque Miguel ya está preparando una demanda por malversación de fondos familiares y fraude. Le dije que se largara de mi tierra. Salió corriendo del taller, se subió con Javier y se fueron. Al quedarme solo, no sentí la alegría de la victoria. Mis manos temblaban un poco por la adrenalina, pero por dentro había vacío. Entendía que esto aún no era el final. Elena está en pánico ahora, y una rata acorralada es cuando muerde más fuerte. Pero lo más importante es que Javier empezó a ponerse nervioso. Lo vi en sus ojos inquietos. Se dio cuenta de que aquí no habrá dinero fácil, sino un caso penal. Y la gente como Javier no salva a amantes que se ahogan. Las usan como chalecos salvavidas para salir a flote ellos mismos. Han pasado 2 días después del enfrentamiento en el taller. El silencio se está volviendo ensordecedor. Elena no escribe ni llama. Miguel dice que es la calma antes de la tormenta, pero yo creo que es el sonido de las fichas de dominó empezando a caer. Esta mañana Diego me llamó. Sonaba preocupado. Dijo que mamá lo llamó borracha en medio de la noche y lloraba, decía que papá se volvió loco y quiere dejarlos en la calle. Diego me preguntó directamente, papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué mamá dice que le robaste su futuro? Tuve que tomar la decisión más difícil. No podía mentirle más a mi hijo y mantenerlo en la oscuridad, permitiendo que Elena le envenenara el cerebro. Le dije que no podía discutir detalles por teléfono, pero le compré un boleto de avión a casa para este fin de semana. Le dije, hijo, solo ven. Te mostraré los documentos y tú mismo decidirás. No te pondré en contra de tu madre, simplemente te daré los hechos.
Diego se quedó callado un momento y aceptó. Es un chico inteligente, siente cuando le mienten y cuando le dicen la verdad. Mientras tanto, Miguel desenterró la pieza final de basura sobre Javier. Resulta que nuestro gurú de las inversiones está bajo investigación en el estado de Nevada por un esquema similar con bienes raíces. Tiene prohibido realizar actividades financieras, prohibición que violó al tomar dinero de Elena. Miguel ya contactó al fiscal en Nevada y les pasó la información sobre el paradero de Javier y los nuevos episodios de fraude. La trampa se cerró. Ahora la pregunta es solo cuándo vendrán por ellos. Miro la escalera sin terminar y pienso en lo extraña que es la vida. Yo construía esta escalera para que la gente pudiera subir, y mi esposa me usó como un escalón para caer en el pozo más profundo de su vida. Mañana llega Diego. Esta será la conversación más difícil de mi vida, pero después de ella, no me quedarán más secretos. Actualización. Han sido las 48 horas más largas de mi vida, pero por fin todo ha terminado. La explosión que estaba esperando finalmente ocurrió, y la onda expansiva se llevó todo lo que quedaba de nuestro pasado. Si pensaban que la historia terminaría con un divorcio tranquilo en la oficina de un abogado, entonces no conocen a personas como Elena y Javier. Ellos no saben irse en silencio. Se queman intentando llevarse a todos con ellos. Ayer recogí a Diego del aeropuerto. Cuando salió de la terminal, vi cuánto había cambiado. Ya no era el mismo muchacho que despedimos hace un par de meses. Se veía cansado y ansioso. Cuando me vio, se le cayó la cara. Entiendo su reacción, después de todo, yo me veía fatal, sin afeitar, con ropa de trabajo, habiendo perdido un par de kilos con una dieta de nervios y café barato. Se subió a mi vieja camioneta, y lo primero que preguntó fue por qué estoy viviendo en el taller y por qué mamá dice que abandoné a la familia. No le di vueltas al asunto. Simplemente le entregué en silencio la carpeta gruesa que Miguel había preparado para mí. Estuvimos sentados en el estacionamiento del aeropuerto cerca de 1 hora. Yo miraba por el parabrisas mientras mi hijo leía la historia del colapso de nuestra familia en números y hechos. Vio los estados de cuenta bancarios, las transferencias a las cuentas de Javier, las copias de los pagarés garantizados con el valor de la casa y, lo más aterrador, las copias de los correos electrónicos. Vi cómo sus manos apretaban el papel cuando llegó a la parte donde Javier lo llama idiota útil que les ayudará a cubrirse de mí. Diego no lloró. Simplemente se puso cada vez más pálido y callado. Cuando terminó, cerró la carpeta, me miró a los ojos y dijo que quería ir a casa. No al taller. Sino a casa, con mamá. Dijo que necesitaba escucharlo de ella. Cuando llegamos a nuestra casa, aquello era un caos total. El garaje estaba abierto, había cajas tiradas en el césped y la camioneta Mercedes alquilada de Javier estaba estacionada en la entrada con la cajuela abierta. Podíamos escuchar los gritos incluso desde la calle. No era un escándalo familiar normal, era el sonido del pánico. Elena gritaba tan fuerte que estaba perdiendo la voz. Diego y yo entramos por el garaje. La escena adentro era lamentable. La sala estaba medio vacía. Había cosas tiradas por todas partes, Elena corría por la habitación con una bolsa, metiendo todo lo que encontraba, desde joyas hasta aparatos electrónicos. Javier estaba parado junto a la ventana llamando nerviosamente a alguien, pero al vernos, se le cayó el teléfono. Elena se quedó paralizada. Por un segundo, intentó ponerse su máscara habitual de madre cariñosa. Corrió hacia Diego con los brazos abiertos, balbuceando que estaba tan feliz de verlo, que papá le había dicho tonterías y que nada era lo que parecía. Pero Diego no se movió. No la abrazó. Simplemente dio un paso atrás y levantó frente a él esa carpeta con los documentos. Le preguntó si era verdad lo que estaba escrito en esos papeles. Le preguntó si era verdad que robó dinero de su fondo universitario para dárselo a este hombre. Elena intentó mentir. Por costumbre, por reflejo. Empezó a decir que eran inversiones, que era por nuestro futuro. Pero Diego la interrumpió. Le preguntó por Javier. Le preguntó si sabía que este hombre se burlaba de él en sus correos. Elena se trabó. Miró a Javier buscando apoyo,
pero Javier ya no la miraba a ella. Miraba hacia la salida. En ese momento, la máscara se cayó. Elena se dio cuenta de que su hijo sabía todo. Empezó a llorar a mares, acusándome de poner al niño en su contra, de envenenarle el cerebro. Fue un espectáculo asqueroso. No pedía perdón, buscaba culpables. Y entonces Javier hizo su jugada. Se dio cuenta de que el juego había terminado, no había dinero, la casa no se podía vender y ahora también había un testigo, el hijo. Agarró su bolsa de deporte y se dirigió a la puerta. Le soltó a Elena que ya estaba harto de este circo, que ella era una histérica loca y que él no se había apuntado a dramas familiares sin dinero. Elena se aferró a su brazo. Le suplicaba que no se fuera, gritaba que podían arreglarlo todo, que ella encontraría el dinero. Fue el momento más humillante, ver a mi esposa, una orgullosa mujer de negocios, humillándose ante un delincuente de poca monta que la utilizó. Javier la empujó con fuerza. Elena cayó al suelo, golpeándose el hombro contra el sofá. Javier dio un paso hacia la puerta, pero no logró salir. La entrada se iluminó con luces rojas y azules. Miguel no bromeaba cuando dijo que la trampa se había cerrado. Filtró la información sobre la ubicación de Javier a los federales esa misma mañana, tan pronto como confirmamos que seguía en la ciudad. 2 oficiales y un hombre de civil ya estaban subiendo al porche. Javier intentó escapar por la puerta trasera, pero ya lo estaban esperando allí. Escuchamos cómo maldecía, cómo lo tiraban al suelo, escuchamos el clic de las esposas. 1 minuto después, lo pasaron frente a nosotros. Ya no parecía un macho alfa. Estaba pálido, sudoroso y lloriqueaba diciendo que era un error y que presentaría una queja. Elena estaba sentada en el suelo en medio de la sala destrozada. Miraba cómo se llevaban a su alma gemela, su boleto a una vida hermosa. Luego me miró a mí. Luego a Diego. Había terror en sus ojos. Se dio cuenta de que estaba sola. En una casa que no le pertenece. Con deudas que no puede pagar. Sin marido. Y, lo peor de todo, sin hijo. Intentó levantarse y acercarse a Diego. Empezó a decir que ella también era una víctima, que Javier la engañó, que ella solo quería felicidad para todos nosotros. Intentaba reescribir la historia sobre la marcha, convertirse de depredadora en una pobre oveja. Pero Diego la miró con una mirada en la que no había ni amor ni odio. Solo había vacío. Le dijo que necesitaba recoger sus cosas y que se quedaría conmigo en el taller hasta que volara de regreso a la universidad. Dijo que no quería estar en la misma habitación con ella. Ese fue el final. Vi como algo dentro de ella se rompió definitivamente. No gritó, no discutió. Simplemente se hizo una bola. Le dije que tenía una semana para desalojar la casa. Miguel ya había presentado los documentos de desalojo, ya que violó las condiciones de ocupación y causó daños a la propiedad al intentar venderla de manera fraudulenta. Le dije que podía dejar las llaves en la mesa. Diego y yo recogimos sus cosas. Tomé mi vieja caja de herramientas que había olvidado en el garaje. Salimos de la casa sin mirar atrás. Elena se quedó sentada en el suelo rodeada de cajas con cosas que no tenía a dónde llevar. Cuando nos subíamos al coche, vi que llegaba otro auto a la casa. Eran representantes del banco. Al parecer, el sistema funcionó y vinieron a verificar la garantía de ese préstamo puente que ella dejó de pagar. Los buitres llegaban al festín. Manejamos hacia el taller en silencio. Diego miraba por la ventana. Le puse la mano en el hombro y no me la quitó. Esa fue una pequeña victoria. Perdí la casa, perdí 20 años de mi vida, pero conservé a mi hijo. Y me conservé a mí mismo. Ya no me sentía en bancarrota. Por primera vez en 6 meses me sentía rico, porque tenía lo que no se puede comprar con dinero, la conciencia tranquila y la verdad. Y a Elena solo le quedaron sus bolsas de marca y sus deudas. El karma no es una fuerza mística. El karma son simplemente las consecuencias de tus propias acciones que te alcanzan cuando menos lo esperas. Y hoy, alcanzó a Elena a 200 millas por hora. Ahora estamos en el taller. Diego duerme en un colchón inflable.
Escribo esto y tomo café barato. Mañana comienza un nuevo capítulo. Habrá muchos tribunales, habrá suciedad, habrá división de bienes. Pero lo peor ya pasó. Sobreviví. Miré a la traición a la cara y no parpadeé. Elena quería que yo fuera un espectador en su obra de teatro de una vida exitosa, pero al final se quedó sola en el escenario frente a un auditorio vacío cuando el telón se le cayó en la cabeza. ¿Y saben qué? Ni siquiera quiero quedarme a ver los aplausos. Tengo trabajo. Tengo un hijo. Y tengo una vida que hay que construir de nuevo, tabla por tabla. Última actualización. Han pasado 8 meses desde la noche en que la policía se llevó a Javier esposado. Escribo esto sentado en el balcón de mi nuevo y pequeño departamento. Está justo encima de mi taller. Aquí huele a cedro y a café fresco, no a perfumes caros y mentiras. Vendimos la casa. O mejor dicho, vendí la tierra junto con la estructura a un constructor que demolió todo hasta los cimientos para levantar 2 cabañas allí. No me importaban las paredes. Quería borrar el recuerdo de ese lugar. Puse el dinero de la venta en un nuevo fideicomiso, pero esta vez a nombre de Diego. Nadie más podrá tocarlo nunca, ni siquiera yo. Javier llegó a un acuerdo con la investigación. Delató a todos sus cómplices y le dieron 8 años de prisión federal. Espero que allí encuentre un público agradecido para sus sesiones de coaching. ¿Y Elena? Elena recibió exactamente lo que tanto temía, una vida común y corriente. El banco se llevó todo, su coche, lo que quedaba de sus ahorros, su reputación. Le revocaron su licencia de agente inmobiliaria por falta de ética y participación en un esquema fraudulento. Hace poco fui al centro comercial a comprarle un regalo a mi sobrina y la vi. Elena trabaja detrás de un mostrador de cosméticos en una tienda departamental. Se ve 10 años más vieja. Su brillo característico desapareció, su mirada se veía apagada. Me vio, y por un segundo le tembló la mano. Pensé que sentiría alegría por su mal. O rabia. O lástima. Pero no sentí nada. Un vacío absoluto y resonante. Como si estuviera mirando a una desconocida. Simplemente asentí con la cabeza y pasé de largo. Y en ese momento me di cuenta de que me había curado. El odio sigue siendo una conexión. Pero la indiferencia es libertad. Diego vino a visitarme en las vacaciones. Hablamos mucho. Perdonó a su madre, pero habla con ella muy poco. Me dijo que está orgulloso de que yo no me haya roto. Para mí, esas palabras son más importantes que cualquier millón. No estoy buscando una nueva relación, por ahora estoy bien solo. Estoy construyendo escaleras. Estoy construyendo mi vida. Y por primera vez en muchos años, sé con certeza que los cimientos debajo de mí son reales. Eso es todo. Si les gustó esta historia y quieren seguir escuchando aún más historias reales como esta, asegúrense de suscribirse al canal y presionar la campanita para no perderse los nuevos episodios. Recuerden que su apoyo es muy importante para que el canal siga creciendo. Y ahora tengo una pregunta para ustedes. Una pregunta honesta. Algunos conocidos dicen que fui demasiado duro. Que debí advertirle a mi esposa que Javier era un estafador incluso antes de que ella firmara los documentos del préstamo. Que permití que destruyera su vida por el bien de mi venganza. Yo creo que simplemente dejé que ella tomara su propia decisión y enfrentara las consecuencias. Pero, ¿qué piensan ustedes? Estaba obligado a salvar a la mujer que planeaba dejarme sin nada. ¿Dónde está la línea entre la justicia y la crueldad? Escriban en los comentarios, estaré leyendo cada respuesta.